Muchísimas gracias. Esto funciona. Muchísimas gracias a vosotros también por haberme invitado a participar en esta serie de conferencias sobre hitos históricos de las colecciones del Museo del Prado. Y yo me ocuparé, más que del hito histórico, del objeto que entró a formar parte de la colección del Prado, de las pinturas de Maderuelo. En 1948 se depositaron en el Museo del Prado las pinturas de la capilla absidal de la ermita de la Veracruz de Maderuelo, en Segovia, y se arrancaron con la técnica de estrapo, se aplicaron sobre el lienzo con bastidores de madera y se las instaló en una estructura arquitectónica que evocaba la de la capilla primitiva de la ermita, que tenía una planta con testero plano y estaba abovedada. Las pinturas fueron arrancadas y por eso se salvaron. Llegaron al Museo del Prado en el 48 porque un año antes el general Franco había decidido hacer el pantano, que se construyese el pantano de Linares, y corrían peligro las pinturas porque con la crecida del agua podía anegarse la iglesia, y gracias a ello las pinturas se conservaron. Y mi intención hoy aquí es, en cambio, devolverlas a donde estaban, bajar el cauce del río Riaza para poder entender también estas pinturas en el marco geográfico y en el marco histórico en el que fueron hechas, recuperando un tejido social muy particular, que es el característico de las villas de frontera, porque Maderuelo era una villa de frontera y esas villas de frontera tenían unas características especiales, pues tenían una población especial, unos fueros especiales y demás. Bien, antes de nada, entonces, quisiera detenerme un poquito para dibujar la geografía del entorno y recuperar el modo de vida o el día a día de estas sociedades, que en el fondo son sociedades fundamentalmente militares, para poder entender, para después entrar en la iglesia de Maderuelo y verla. Es soberbia por mi parte, pero intentar verlas al menos con los ojos de los habitantes de Maderuelo del siglo XII, en la medida de lo posible. La ermita de Maderuelo, le llaman ermita, bueno, no voy a entrar en el problema de si esto era una iglesia templaria o no, que quizás sí, no lo sé, o una mera iglesia parroquial, pero se encuentra a la orilla del río Riaza y enfrente está la villa, en un altozano, y hoy comunicada por este puente nuevo. Pero en una foto antigua, una foto del 50, aún no habían, las pinturas ya estaban aquí, pero aún no habían terminado de construir el embalse Linares, ¿no? Se puede ver la ermita como está al ladito de una red viaria que parece, bueno, antigua, y lo es, porque desemboca en un puente medieval que era el que unía la ermita, la iglesia, con la villa. Es decir, la iglesia de algún modo protegía espiritualmente ese puente. Ese puente puede verse todavía, aflora todavía, me emociona esto, aflora todavía cuando el cauce del río está bajo. Y ese puente es fundamental porque Maderuelo nació al amparo de este puente. El paso del río Riaza, ahora, claro, con los sedimentos derivados del embalse y demás, hemos perdido la orografía original. El río corría entre barrancadas y hoces, ¿no? Y el puente de Maderuelo era un puente romano que se rehizo en el siglo XII porque era un paso fundamental para la vía que comunicaba Sepúlveda con el Burgo de Osma. Y esa vía, ese camino, estaba plagado no, que eran pocas, pero salpicado de villas amuralladas, de villas de frontera, todas ellas que contaban con algún tipo de arquitectura defensiva, de potente arquitectura defensiva. Salimos de Sepúlveda, pasamos Maderuelo, llegamos a Robledal a Castillejo de Robledo, Dios mío, Robledal de Corpes. Es que aquí, bueno, los hispanistas colocan en Castillejo de Robledo el Robledal de Corpes, el famoso Robledal donde las hijas del Cid fueron
ultrajadas por los condes de Carrión, aunque el Robledal del Corpes tiene el don de la ubicuidad porque lo reivindica en muchos sitios, ¿no? Pero bueno, en Castillejo Robledo está dominado todavía por una torre de lo que fue un castillo templario. Langa de Duero conserva, son las etapas de este viaje. Langa de Duero, de donde fue alcaide el Cid histórico, no el literario, o sea, Ruiz Díaz de Vivar, el personaje histórico, conserva también el cubo de un castillo que existió, y llegamos a San Esteban de Gormaz, otro lugar por donde anduvo mucho el Cid literario, el histórico posiblemente también, donde todavía se ven los restos de un castillo, bueno, en ruinas, pero en cuya ladera se arracima la población de San Esteban. Y San Esteban de Gormaz era un cruce de caminos en el que no vamos a llegar al Burgo de Osma, nos vamos a quedar en San Esteban de Gormaz y vamos a girar a la derecha, porque era un cruce de caminos y el otro camino era el que conducía de Clunia a Sigüenza y pasaba por Gormaz, que también era una villa con un espectacular castillo califal presidiendo la altura, y a media altura entre la villa y el castillo se sitúa la ermita de San Miguel. Seguimos por Berlanga de Duero, de nuevo una villa amurallada y con una importante arquitectura defensiva. Esta fue alterada en el siglo XV, pero bueno, la imponente presencia de ese castillo todavía se hace patente hoy. Para seguir a Casillas de Berlanga, en donde se encuentra la ermita de San Baudelio de Berlanga. Y me pararé aquí, me paro aquí, porque en realidad he hecho un recorrido que abarca desde Maderuelo hasta Berlanga, pasando por Gormaz. Y es que el ábside de la ermita de la Veracruz de Maderuelo presenta un programa figurativo que está estrechamente emparentado con el ábside de la ermita iglesia, no sé, bueno, disculpen, iglesia de pequeñas dimensiones, voy a llamarla iglesia, de San Miguel de Gormaz y la iglesia monasterial de San Baudelio de Berlanga. Lo conocen, parte de las pinturas están aquí. A mi parecer, la más antigua de las pinturas es la de Berlanga, le sigue Gormaz y la última sería Maderuelo. Y todas tienen en común en el testero oriental que están presididas por una cruz. Berlanga se conserva peor, pero pueden ver aquí el cordero del medallón central de la cruz, sí, se percibe, y dos personajes oferentes a los lados. En Gormaz, otra vez la cruz con el medallón central con el cordero, y puede verse con claridad uno de esos personajes oferentes, el otro menos. Y aquí tenemos Maderuelo, donde la cruz es una cruz gemada, mucho más rica, porque la iglesia estaba dedicada a la Veracruz. Y de nuevo, dos personajes oferentes. No creo que sea casual que en estas tres iglesias se repita este programa. Y este programa, que es de algún modo singular, que no tiene nada que ver con los programas de pinturas murales de las conocidas iglesias catalano-aragonesas que se conservan hoy en el Menac y que provienen de valles protegidos en los Pirineos, ni nada que ver tampoco, ni guardan relación alguna con las pinturas murales de las villas que jalonaban el Camino de Santiago al norte de la península, en la zona segura. Todo el camino estaba en la zona segura, los Pirineos también. Gormaz, Maderuelo y Berlanga, no. Y es a lo que me voy a referir ahora. Creo que este parentesco figurativo tiene que ver con el hecho de que Maderuelo, Gormaz, Berlanga es un monasterio, pero Casillas de Berlanga, en cuyas cercanías era también una villa de frontera, precisamente porque estas son villas de frontera, y las villas de frontera tienen un perfil totalmente distinto al que estamos acostumbrados. Bueno, yo tengo que agradecer que me hayan invitado a esta conferencia, porque me sumergí en Maderuelo y empiezo a entender que las pinturas son otra cosa, claro.
si se las entiende en este marco. Y a este marco nos vamos a mirar desde encima del castillo. Bien, todas estas villas se formaron o son parte de la estrategia colonizadora que desarrolló Alfonso VI tras la conquista de Toledo en 1086. Aseguró una línea defensiva al sur del Duero, el Transduero, y para poder asegurar los castillos califales recién construidos o los castra que habían levantado por necesidad durante la contienda, atrajo a pobladores del norte, pero no necesariamente castellanos, ¿no? Para asegurar esas villas y para poblarlas, porque era importante asegurar esa frontera. Para ello concedió fueros especiales y privilegios especiales a quienes las fuesen a poblar. Los eximía de muchos de los impuestos y sobre todo les concedía tierra. En el norte los campesinos trabajaban para un señor, aquí podían ser ellos dueños de la tierra, a cambio de arriesgar la vida. Tenían además obligaciones militares. Era necesaria una caballería en la frontera. En esta suerte de desierto estratégico que es el Transduero, era importante la caballería, la infantería también, pero los caballos eran importantes y se le concedían estos privilegios a aquellos que tuviesen un caballo en buen estado y lo pudiesen mantener. Pero poco después ya se lo concedieron a los que tampoco tuviesen caballo, porque se podían hacer con el caballo muy fácilmente en cualquier algarada que fueran a robar caballos al castillo musulmán de enfrente, ¿no? Que era lo que se hacía en estos momentos. Bien, estos primeros colonos ya empezaron a vivir fundamentalmente de la ganadería. La tierra no es que sea una tierra muy fértil, la del norte de Segovia y la del norte de Soria, pero no solo la tierra no era fértil, únicamente salpicada por algunos bosques, es que además la agricultura no es una actividad recomendable para una, digamos, guarnición militar de frontera, que era lo que eran en el fondo estas villas. La ganadería era mucho más adecuada, porque en caso de ataque y de tener que huir, podías huir con tus propios medios de vida. Por eso fueron soldados ganaderos y la cría de caballos era otra de las actividades fundamentales en estos lugares de frontera. Por supuesto, el ganado y los caballos eran también botín de guerra apreciado, como lo eran, como no, los preciosos objetos árabes, e incluso avituallamiento, porque aquí tampoco el avituallamiento era excesivamente fácil. Poco a poco, estos lugares de frontera, que empezaron siendo meros castillos, ¿no?, con muy poquita población, acabaron generando villas amuralladas alrededor y entonces se establecieron fueros para estas villas. Y los fueros son especialmente interesantes porque nos permiten ver el día a día de las personas que vivían, por ejemplo, en Maderuelo en la segunda mitad en el segundo cuarto del siglo XII, que fue cuando se pintó el ábside de la capilla de la Veracruz. En los fueros se estipula que los habitantes de estas villas tienen la obligación de acudir a la llamada de guerra de campaña capitaneada por el rey cuando eso sucediese, pero al margen de eso estaban obligados a hacer una vez al año una cabalgada, y una cabalgada era una racia organizada para, intentar conquistar un poco más de territorio enemigo. Se les dejaba libres para hacer toda cuanta algarada quisieran. La algarada era eso, adentrarse en la villa de enfrente, salir con el botín y volver. Bien, no solo existían en los fueros, se pormenorizaban las obligaciones militares de estos habitantes de estas villas, sino que se estipulaba incluso el sistema de reclutamiento, la organización en la lucha, el espionaje y el contraespionaje cuando se estaba en marcha y, lo que es más importante, cómo dividir el botín. Esto era lo fundamental, 1/5 para el rey, el resto lo gobernaba el concejo, porque se establecieron concilia, ¿no?,
concejos, de modo que estas villas tenían un gobierno propio y el concejo, dentro del marco de la ley de los fueros, podía decidir lo que fuese en cuestiones de paz y en cuestiones de guerra. Insisto en estos fueros porque no se parecen en nada a los fueros de las industriosas villas del Camino de Santiago o de los pueblos de los Pirineos, donde allí lo que se estipulaba era el precio del pan, los días de mercado, los lindes de las parroquias. Aquí esta vida comercial no existe. Son fueros para una población fundamentalmente militar. Bien, por eso digo, creo que estas tres capillas se parecen, presentan imágenes similares. Y no solo un programa figurativo similar, sino que se han venido atribuyendo las pinturas de Berlanga, de Gormaz y de Maderuelo a pintores de formación catalano-aragonesa. Como se ha escrito mucho, ya Josep Gudiol, pero después Joan Sureda y últimamente y mucho Milagros Guardia sobre estas cuestiones de la filiación catalana de las pinturas del Transduero, no insistiré gran cosa en ello. Simplemente comparo aquí pues parejas de apóstoles, los de arriba son los de Sant Pere d'Àger, los de la derecha, los de Santa María, dos evangelistas del ábside de Santa María de Taúl, y a la izquierda Juan y otro apóstol en Maderuelo. Se ha querido ver identidad de manos entre Santa María de Taúl y Maderuelo. Yo creo que las cosas son más complicadas. Se ha hablado del maestro de Maderuelo, del maestro de Santa María de Taúl, del maestro de Berlanga. Es que había oposiciones al magisterio en la Edad Media, me pregunto yo, porque tanto maestro, es un poco singular. Y yo creo que las cosas son más complicadas. Milagros Guardia también, que lo especifica en uno de sus trabajos más recientes. Esta gente llegó de Aragón, pero no sabemos bien de dónde. Formación, repertorio iconográfico aragonés conocen, y desde luego lo deben llevar en sus alforjas, pero, es decir, todo el ilusionismo que todavía existe en Àger con este delicioso y zigzagueante perfil de los plegados, aquí desaparece y se convierte en mera receta. Y en Maderuelo, en cambio, bueno, a lo mejor hay que hablar de uno de los maestros de Maderuelo, porque yo creo que en Maderuelo hay varios pintores. Este tiene un especial gusto por lo ornamental y lo decorativo, que es muy singular, pero ya digo, creo que Maderuelo es el último conjunto de la serie Berlanga, Gormaz, Maderuelo, y quizá ahí ya exista una segunda generación de pintores. Ya estamos hablando de una segunda generación de pintores. No debían ser los pintores más talentosos los que llegaron a la frontera. Se ha querido, se ha defendido siempre que, bueno, esta llegada de los pintores aragoneses coincidió con un momento en que la frontera se convirtió en un campo de batalla entre Alfonso, el batallador que hizo mucho para merecer su sobrenombre, y la reina Urraca. Y ahí el confrontamiento no fue entre tropas cristianas y musulmanas, sino entre tropas castellano-leonesas y catalano-aragonesas. Y se sabe que Gormaz y en Berlanga existieron tenentes que eran personas del entorno de Alfonso el Batallador. Y se ha querido pensar que, bueno, que serían estos hombres los que habrían traído a los pintores a la frontera. Pero lo cierto es que los tenentes iban allí, estaban un rato, y la ciudad, las villas, se gobernaban solas. No necesitaban a estas personas. Y la frontera era una tierra de promisión también para los pintores. Es posible que los pintores, las tropas aragonesas, no vinieron solas, vinieron acompañadas de colonos que también veían su tierra de promisión en estas villas de la frontera. Y quién sabe si los pintores también. Desde luego no eran los más dotados de los catalanes, que ni siquiera conservamos nada de los más dotados, porque de Ripoll no tenemos nada. Pero fueron muy versátiles a la hora de ajustarse a las exigencias de unos clérigos de frontera que pensaron unos programas especialmente adecuados para la audiencia que esperaban.
en sus iglesias, para los laicos que esperaban que visitasen sus iglesias y que de algún modo, como veremos, se reflejan en ellos. La banda media bueno, esto es una reconstrucción virtual del interior de la nave de San Baudelio de Berlanga, puede ser mejor o peor, pero es útil. La banda media de la banda media de San Baudelio suceden una serie de escenas de caza y unas representaciones animales en las que me quiero detener. La tenemos ahí al ladito, ¿no? Está aquí en el Prado, esta escena. Es un caballero que monta con brial hendido, que sale a cazar, monta a la jineta, monta al modo árabe con brida muy corta y estribo muy potente, de modo que puede manejar el caballo con mucha mayor rapidez. Lleva y permite tener la mano derecha libre para llevar un arma, en este caso un tridente, y va precedido por unos galgos que persiguen a las liebres. Se ha querido ver en estas escenas nobiliarias, pero a los nobles no les hubiera gustado ser representados practicando caza menor. Los nobles cazaban liebres, pero no querían salir en las fotos cazando liebres, y menos con un arma tan indigna como el tridente. Estos caballeros son, nobles no, son caballeros villanos, y los caballeros villanos constituyeron la clase militar más importante en el ejército de Castilla y León durante toda la Edad Media. Esos caballeros de la frontera, que eran hombres libres, poseedores de tierra, militares de profesión, de alguna manera, y que no por caso les gusta verse representados cazando, porque las escenas de caza, de algún modo, simbolizan una suerte de dominio del territorio. Todavía se habla de cotos, es que existen cotos privados de caza, ¿no? Es un espacio limitado. Y ellos eran poseedores de tierra, cosa que hasta entonces no habían sido, ¿no? Bien, un caballero villano es el que sale a cazar liebres en Berlanga. Un peón, que no caballero, pero ricamente vestido con túnica y manto, acecha detrás de un altozano a un ciervo o a un, venado, al que ya ha herido con su ballesta y al que va a volver a disparar. Caza mayor, esta sí es de nobles, pero no es un noble el que la practica. Va a pie, es un peón, es un villano. Estas son escenas de caza, sí, pero de los villanos. Incluso estos caballeros villanos practicaban la cetrería. Ahí tienen en San Baudelio a un caballero que no debió cobrar pieza alguna, porque parece un tanto cabizbajo, lleva el halcón, el halcón no creo, que el halcón ya es altanería, sería el azor, en su guante, y cabalga una desganada montura, que no sé bien si es un caballo o una mula, ¿no? Pero en este mundo de caballeros villanos, a lo mejor la cetrería se practicaba así. Y me importa esto, porque estos son nuestros habitantes de la frontera y con los que nos vamos a mezclar en su momento. Berlanga sorprende por el tamaño de estas grandes escenas únicas sobre fondos monócromos, y ya hace tiempo Jerry Lindot advirtió que muchas de estas escenas estaban tomadas de motivos de arquetas árabes. Pero claro, se seleccionan los motivos y se traducen a escala monumental para dibujar de alguna manera una imagen de identidad para esta sociedad peculiar que se estaba creando ahí. Las fuentes se pueden identificar fácilmente, caballeros con el halcón en la mano son abundantes en las arquetas de marfil. La que tienen aquí es la arqueta de Leire, perteneció a Abd al-Malik, al hijo de Almanzor, y sirvió después para albergar las cenizas de San Nunilo, está en el Museo de Pamplona. En fin, escenas de caza también existen. Esta es la arqueta de Silos.
Y también para esta curiosa fauna que parece poblar la frontera, no creo que hubiera elefantes en Berlanga ni en Gormaz, pero figuradamente los había, provienen también de motivos de objetos suntuarios árabes. En este caso lo que están viendo es la Píxide de Ziyad, que está en el Museo Victoria Alberto de Londres, y bueno, le han sacado al personaje, ¿no? Se ha quedado el castillo. Esto es Elephant and Castle, como la parada de metro de Londres, aunque Elephant and Castle tiene una etimología muy distinta, aunque acabara llamándose así. Bien, elefantes no habría, pero osos sí. Y al ver el oso de Berlanga es imposible no recordar las palabras del geógrafo ceutí Al-Idrisi, que atravesó este territorio poco después de que se hubieran pintado la capilla de Maderuelo, y lo describía como un lugar lleno de osos, jabalíes y toda clase de bestias salvajes. Esto era para Al-Idrisi la frontera del Transduero. No creo que sea casual que haya osos ahí. Es decir, que en las arquetas árabes no encontramos osos. Pero aquí no solo los caballeros villanos se reflejan, sino también la fauna de esta geografía árida y abrupta. En estas escenas laicas era fácil identificar a los caballeros villanos. Es posible que no sea una escena religiosa, es difícil saberlo, también en escenas religiosas podemos ver con qué cuidado se representan las armaduras y también cómo conocen los pintores o los mentores de las pinturas las tácticas de guerra. Lo que pueden ver aquí es la escena de las Marías en el sepulcro, las Marías que van a llevar sus ungüentos a la tumba de Jesús. Es de Berlanga, pero está en el Museo de Boston. Berlanga, ya lo saben ustedes, las pinturas de Berlanga están repartidas por lo ancho y lo largo de Estados Unidos y algunas están aquí. Sorprende la escena porque habitualmente lo que se representa cuando las Marías visitan al sepulcro es a los soldados dormidos o como muertos al lado de la tumba de Cristo, sorprendidos por esa luz resplandeciente del ángel que se sentó sobre ella. Pero aquí no están tumbados, aquí en realidad están temblando de terror, como dice el Evangelio de Mateo, y están formando, en realidad, un pequeño ejército en retirada. Se cubren con los escudos, llevan ya las lanzas al hombro, no en posición de atacar, y caminan hacia atrás. Un ejército en retirada. Esta gente conocía muy bien las estrategias militares. Y ya hasta tal punto empiezo a preguntarme si los pintores también tenían que ir a la guerra y a la cabalgada una vez al año o no. No, porque Gormaz nos hace testigos de ese conocimiento específico, incluso de las estrategias de batalla, combinando caballería e infantería. Aquí lo que se representa es en la nave también, estoy hablando de las naves, de lo que quedaba a la altura de la vista de los laicos. Y en Gormaz se representan dos bastiones acastillados, el cristiano de planta cuadrada y el musulmán de planta circular. Al toque de rebato ha salido la caballería cristiana con esos cascos con el nasal de defensa, y en cambio la caballería árabe, que se lo reconoce por esos cascos puntiagudos, ha detenido el galope de los caballos, han parado, y al adalid se le ha caído la lanza, porque un arquero está disparando ballestas desde este primer plano. El ejército musulmán ha quedado entrampado entre la caballería y la infantería y están perdiendo la batalla. No sé si esto se responde a un episodio histórico, si a un episodio del Antiguo Testamento, de las guerras y demás, no lo sé, pero en cualquier caso demuestra el conocimiento que tenía esta gente pormenorizado del arnés de guerra y de las estrategias militares. Desgraciadamente no nos han quedado pinturas de
de la nave de la iglesia de la Santa Cruz de Maderuelo, con lo cual no podemos saber si esta caballería villana se veía como en un espejo en esa nave, pero sí nos ha quedado la capilla absidal. Y vamos a intentar, o voy a intentar ver esa capilla absidal en el marco de estas condiciones sociales y, en primer lugar, acompañaremos a los laicos que solo podían acceder, solo podían ver las imágenes del testero, para después convertirnos en los clérigos oficiantes y poder contemplar, en cambio, las de la bóveda, los muros laterales y el muro occidental. Cuando hago esta distinción entre la mirada de los laicos y la mirada del clérigo, soy consciente de que debo hacerla porque los laicos no pasaban el arco triunfal de la capilla, del ábside, ni en el ritual de la penitencia, ni en el de la comunión, con lo cual no podían entrar ahí, o si entraban era rara vez, pero ellos normalmente lo veían desde fuera, solo veían el testero. Y los laicos, también me lo pregunto, los laicos asistían regularmente al oficio divino porque las iglesias tenían un papel fundamental en una sociedad como esta, en la que se combinaban aragoneses, castellanos, serranos, leoneses, mozárabes de Toledo, que también Maderuelo contó con una importante, temprana población de mozárabes de Toledo, moros cautivos, bueno, y hablo de moros porque así se les llama en la Edad Media, ¿no? Moros cautivos, es decir, cada uno de su padre y de su madre, y la iglesia era el lugar en el que sentían de algún modo que eran una unidad, era donde un ritual que se repetía establecía lazos entre ellos. La iglesia pretendía ser también el lugar de consuelo, de perdón, y también el que pudiese contagiarles algún tipo de seguridad a una sociedad insegura. No he citado otros aspectos de los fueros, a los que hacía referencia dibujaban una sociedad valiente, ¿no? Obligada a ir a la guerra, porque la cobardía era un peligro en una sociedad como estas. Y la cooperación, una necesidad. En los fueros se estipula que nunca se debe dejar abandonada la villa, porque en cualquier momento puede venir el enemigo. Y se estipula también qué hacer cuando los quintacolumnistas están dentro y prenden fuego a la villa. Es decir, hay una conciencia también de la inseguridad, incluso con el enemigo dentro, ¿no? Estos esclavos traídos en las algaradas que podían convertirse en enemigos dentro de las propias murallas de la villa. Por eso la iglesia era el lugar en donde, de algún modo, la iglesia pretendía transmitir un mensaje de seguridad y de apoyo en esta sociedad insegura, con un pasado oscuro y un futuro incierto. Entonces nos sumaremos a un grupo de personas de Maderuelo en el segundo cuarto del siglo XII para ver esta iglesia y nos rodearemos de fugitivos, prostitutas, guerreros ganaderos, y lo digo tal como los describe en la historia compostelana. Una turba de réprobos, homicidas, maléficos, fornicadores, adúlteros, adivinos, ociosos ladrones y apóstatas execrados. Con lo mejor de cada casa nos vamos a ir a ver Maderuelo, porque era la compañía que teníamos allí, si fuésemos allí en el segundo cuarto del siglo XII. Ya lo digo, gente de moral relajada, no cabe duda. Pues bien, las imágenes que están ahí están especialmente pensadas, a mi juicio, precisamente para este tipo de gente. No olvidemos que además son guerreros, caballeros, villanos y guerreros también. Bien, nuestros ojos se dirigirían en primer lugar a esa cruz gemada, triunfal, que levantan al cielo dos ángeles, como se deduce por el vuelo de sus vestimentas y por el aleteo, ¿no?, de sus alas. Hemos perdido las cabezas que estarían aquí, una cruz triunfante que sube al cielo
y a ambos lados, a la diestra de la cruz, se representa una escena de oferta. Abel le ofrece su mejor añojo a Yahvé, que lo recibe con agrado. Yahvé, al que no podemos ver, porque a Yahvé no se lo puede ver, y que se simboliza por esta mano parlante con que le agradece sus ofrendas a Abel. A la izquierda, a la siniestra de la cruz, está en cambio Caín presentando unas escuálidas, espigas de trigo, y Caín no puede acceder a Dios porque ha salido ya de la vista de Dios, como dice la Biblia, después de matar a su hermano, cuando ofreció de nuevo el trigo a Dios, no pudo ya ver a Dios porque salió de su vista y tuvo que ir desterrado a la tierra de los fugitivos. Caín fue a la tierra de los fugitivos, al este del Edén. No creo que sea casual que exista esta frontera visual aquí. Esto es muy raro. En las escenas en las que se representa Caín y Abel, no se coloca esta frontera visual. Y es que Caín está al este del Edén, en la tierra de los fugitivos. Y el que se hayan tomado el trabajo de querer marcar esta situación de Caín me lleva a pensar que de algún modo en este conjunto de imágenes hay un tono geográfico, de alguna manera. Se está marcando una tierra distinta. Y me hace pensar también sobre la idea del sentido del lugar que podía tener la gente de la frontera. Estaban lejos de todo, lejos de sus lugares de origen, lejos de los caminos más transitados, lejos de la villa más cercana y con y menos mal que tenían caballo, ¿no? Necesitaban el caballo, si no. Estaban lejos, estaban al este del Edén, en la tierra de la promisión, sí, pero también en la tierra de los fugitivos. Y ese aire ese tono geográfico que yo percibo, pero que a lo mejor lo percibo yo sola, pero creo que esta frontera es bien visible. Bien, es cierto que las ondulaciones pueden significar agua, ¿no? O pueden significar el cielo, pueden simbolizar el cielo, pero no creo que sea este el caso. Hay ondulaciones por aquí, y no puedo evitar recordar los mapamundis contemporáneos en donde las tierras se dividían fundamentalmente por la notación de los ríos, ¿no? Estamos al este del Éufrates, en realidad, aunque simbólicamente hablando. Bien, ofertas a Dios era lo que se representaba en la parte superior del testero. Y es que el discurso del testero tiene que ver con el perdón, la penitencia, que se obtiene bien por las ofrendas, bien por la penitencia. Si eran hombres los que protagonizaban las escenas en la parte superior, en la inferior serán en cambio mujeres. A la izquierda pueden ver la escena en que María Magdalena lava los pies de Cristo. En fin, este es el artista menos dotado, porque Cristo está casi haciendo acrobacias, ¿no? Yo no levantaría tanto la pierna para que me la ungieran con ricos óleos. Y a la derecha vemos disculpen, sé cómo soy. A la derecha vemos una epifanía singular y en singular, porque solo está Melchor. Aquí Gaspar y Baltasar no hacen falta, con un rey ya entendemos que es la epifanía y lo que ofrece es oro y ricos ungüentos, corderos, oro y ricos ungüentos. Pero voy a demorarme solo un momento en la escena de la visita de la Magdalena, o digo, de la penitencia de la Magdalena. Es el momento, ella unge los pies a Cristo y Cristo le perdona sus pecados. En Maderuelo, como en Gormaz y como en Berlanga, a veces las escenas evangélicas son extrañas, no se ajustan a lo que solemos ver. Y es extraño que la Magdalena le lave los pies a Cristo en un espacio que no es un interior o que no está integrada la escena en la cena en casa de Simón. Y más extraño todavía es que aparezca un ángel,
porque que sepamos, no apareció ángel alguno en casa de Simón en todo este proceso. Hay un ángel. Bien, haré referencia más tarde a la singularidad de ese ángel y al porqué, quizá, de ese ángel. En fin, del perdón que se obtiene por la penitencia y las ofrendas es lo que se nos contaba a nosotros, que estamos con tan buena compañía en la nave de la iglesia, en estas pinturas. Y no puedo evitar pensar que al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo le agradaban los añojos y no le gustaban las espigas, y le gustaban los ungüentos ricos y el oro. ¿Qué podían dar los habitantes de Maderuelo a la iglesia? Corderos, oro y ungüentos propios de un botín de guerra. Y los habitantes de Maderuelo eran cumplidores. Cierto que tenían muy pocos impuestos reales, solo la quinta parte del botín, muy poco que pagar al rey, pero a la iglesia sí, había que pagarle el diezmo al arcipreste y las tercias al obispo. Y los habitantes de Maderuelo cumplieron, porque se conserva un documento de 1168, redactado en Segovia ante el Concejo de Maderuelo, en donde se especifica que efectivamente cumplían. Las portadas, las pinturas daban... Dios mío, disculpe. No, empezamos a media. Surtían efecto. Bien. Ahora nos vamos a convertir en cambio en el clérigo oficiante y vamos a ver lo que él veía y lo que él traducía a palabras en sus sermones a los laicos que estaban al otro lado del arco de la capilla absidal. Solo él lo podía ver, pero él lo debía contar, muy posiblemente lo debía contar. Y a los ojos del clérigo estaba reservada la desnudez de Adán y Eva en este ciclo del Génesis, que enmarcaría a la turba de réprobos, y que dice la historia compostelana, que el clérigo veía justo debajo de los primeros pecadores, ¿no? Se ha dicho a veces que lo que se representa a la izquierda es la creación de Adán, pero yo creo que lo que se representa es la admonición a Adán: no comas del árbol, la fruta del árbol prohibido, porque Dios barra Cristo, que es decir, en las escenas del Génesis suele representar a Cristo, aunque aquí los nimbos crucíferos no estaban de moda, me da la impresión. La reprensión y el lado derecho, en cambio, se funden 3 episodios: la tentación de Eva, el pecado de Adán, que lleva la mano a la garganta, ya tragó, ya tiene nuez de Adán, aunque esto sea apócrifo y muy posterior, y ya son conscientes de su pecado y de su desnudez. 3 episodios en uno. Pero hay algo que me sorprendió mucho también de estas pinturas. Son los letreros, como decía en el siglo XIX. Consultando con la experta paleógrafa y amiga Ana Suárez, me confirmó que efectivamente estos letreros estaban llenos de errores. Atam, no es Adán, es Atam. Y aquí, Atam, vale, son abreviaturas, pero han convertido la palatal sonora en sorda, ¿no? Adán, Atán. Está claro que el clérigo sabía lo que quería que se pintara en la iglesia, pero de latín no andaba muy fuerte. No sé, el latín de este clérigo debía ser un poco macarrónico. Como macarrónica debía ser la lengua en la que se entendían aragoneses, leoneses, castellanos, mozárabes. ¿Qué se hablaba en Maderuelo? Que era Babel. ¿Qué se hablaba ahí? ¿En qué lengua les hablaba el clérigo? En lo que pudiera. Supongo que acabarían, bueno, teniendo una suerte, ¿no?, de lingua franca macarrónica en la que se entendían todos. Y es que tampoco andaban muy bien en esto de la escritura, porque he podido encontrar en ese documento de 1168 expedido en Segovia ante el Concejo de Maderuelo. Los del Concejo de Maderuelo denominan a su propia villa Maderbalo, Maderolo y Maderola. Es decir, ni siquiera, claro, en esta lengua macarrónica, algo que suene a Maderolo, Maderalo. Bueno, me
me comprenden lo que quiero decir. Insisto, por eso creo que estas pinturas, agradezco muchísimo haber encontrado estas sorpresas, tanta sorpresa en este ciclo sorprendente. Bien, fuese quien dictase este programa, al sermón penitencial, porque aquí les hablaría del origen del pecado, se sumaba otro de muy otro cariz, de muy otro tenor, con el que se pretendía de algún modo contagiar seguridad a esta población. Un programa visionario, reservado a los ojos del clérigo, pero que el clérigo, insisto, podía traducir a un lenguaje verbal, y su sermón había de generar en las mentes de quienes los escucharan unas imágenes todavía más sorprendentes de las que el clérigo veía. Cuando dirigía su mirada hacia la bóveda, podía ver la gran visión de la majestad de Dios que cuenta Juan en Apocalipsis 4:5. El clérigo era como Juan, como el evangelista Juan, veía las visiones de Juan. Y esta mandorla que, bueno, muestra tonos ocres y pardos, el jaspe y el sardónice, que dice Juan rodeaba a ese tremendo hombre en majestad, y unas ondas azules que quizá hagan referencia al mar de vidrio casi como cristal que también lo rodeaba. En cualquier caso, la majestad se presenta sobre el cielo y de alguna manera creo que esta bóveda lo que representa es un rompimiento de cielo. Es algo mucho antes de que los barrocos hiciesen rompimientos de cielo en un lenguaje mimético. En un lenguaje mucho más abstracto lo hacían en Maderuelo. Lo que se ve aquí no es el maravilloso cielo límpido y azul de Castilla, y sé por lo que lo digo, ¿no? Porque no lo suelo ver, sino lo que está por encima del cielo de Castilla, sobre el cielo metafísico, la realidad metafísica que esconde ese maravilloso azul y que los ojos carnales no pueden ver, ni siquiera los de los clérigos, porque la mandorla tiene también un papel, y es decir, ojo, lo que vemos aquí es una imagen que se puede ver con los ojos carnales, pero que no es nada más que imagen de la imagen real que no se puede ver con los ojos carnales. En cualquier caso, el cielo de Castilla se abría para ver ese Dios enorme que todo lo ve y que todo lo sabe. ¡Qué seguridad! Saber que está un Dios enorme encima del cielo de Castilla, viéndolo todo y sabiéndolo todo. En ese cielo metafísico se sitúan también una serie de personajes asombrosos que no son ni humanos, ni, bueno, divinos tampoco, pero sí son seres sobrenaturales y cercanos a Dios, que son los evangelistas representados como vivientes, es decir, como personajes de la visión de Ezequiel. Aquí tenemos a Marcos con la cabeza de león. Este es el pintor bueno, a mi juicio. Este es un gran pintor, el que se regodea en estas sinuosas ondulaciones. A su lado está un arcángel, Miguel, Gabriel, no lo sé. A su lado un serafín / querubín, hablando antes de la conferencia con una compañera, pues decía, bueno, el problema de los... No voy a entrar aquí en el problema de los serafines y los querubines, porque los serafines le tomaron prestadas los miles de ojos sobre el cuerpo y las alas a los querubines. Ahí hay una contaminación. Otro arcángel, en este caso Marcos, y entonces, Mateo, lleva rostro humano, y por fin San Pedro. San Pedro vino a sacarle la silla al evangelista Juan, que es sorprendente que sea el que falte, porque lo que se nos representan aquí son visiones de San Juan. En el muro norte, San Lucas, otro arcángel, otro serafín querubín, y una curiosa anunciación en donde Gabriel vuelve a aparecer. Es decir, Gabriel aparece como arcángel, pero aparece también como el que anuncia la buena nueva a María. Volveremos sobre ella porque también es singular. Pero ahora me centraré en estos seres extraños, sobrenaturales, que están en el cielo metafísico, que no responden a una anatomía humana normal, no, casi tótems, una
cosa por el estilo, que ocupan los riñones de la bóveda de Maderuelo. Y en ellos cabe distinguir entre estos evangelistas vivientes que parecen provenir de una tradición pictórica mozárabe y los arcángeles y los querubines serafines que provienen en cambio de una tradición figurativa catalano-aragonesa. Los pintores de Maderuelo ya están fundiendo las dos tradiciones, cosa que en Berlanga no, ni tampoco en Gormaz, o no se advierte. Bien, estos seres los encontrábamos, he traído un ejemplo, pero podría poner 80.000, en los 80.000 no, creo que 33 o 30 y algo, no, un manuscrito de los comentarios de Beato Apocalipsis, en la visión de Apocalipsis 4-5, cuando funden las dos visiones, la de la majestad y la del Cordero, ¿no? Que se funden en las ilustraciones de una rama de Beato. Este es el Beato de Facundo, y ahí está el hombre en majestad, el Cordero, y los vivientes, en este caso, además de los ojos en las alas, se le han añadido las ruedas de las que habla Ezequiel, pero ahí vemos Juan con la cabeza de águila, Marcos con la cabeza de león, no había leones en Castilla, es evidente, Lucas con el toro, y están dispuestos de tal manera que no sé si a ustedes les parece lo mismo que a mí, que los vivientes están formando una suerte de cruz en torno al Cordero. Sí. Bueno, si alteramos los órdenes del producto, si agrandamos la majestad y reducimos el Cordero, lo que nos encontramos es con la parte superior de Maderuelo. Es como si aquí está el Cordero, aquí la majestad, que se ha convertido mucho más grande, y a los lados estos vivientes que aparecen en torno a la majestad del trono, en su trono y con el libro abierto en el Apocalipsis 4-5, como si hubieran forrado de pergamino la bóveda, ¿no? y hubiesen traducido los modelos de pergamino a la pintura mural. Si los vivientes apocalípticos provenían de la tradición mozárabe, los arcángeles y los serafines querubines, en cambio, debían ser conocidos, en realidad los conocían los pintores aragoneses, los modelos los habían traído en sus alforjas, porque los arcángeles se representaban así en iglesias como en Santa Eulalia de Estaón. Ahí lo ven a Gabriel y a Miguel con el loros del emperador propio, es una indumentaria propia del emperador bizantino. Era una banda de oro ricamente decorada que se colocaba sobre el hombro de la dalmática, cruzaba el pecho y caía después delante de las piernas. Ahí los ven ricamente vestidos y también ven ahí a los serafines querubines. Son serafines porque están cantando santo, santo, santo es el Señor, el trisagion, pero tienen el cuerpo cubierto de alas como los querubines. Los maravillosos serafines de Santa María d'Aneu y los de San Pere del Burgal, un poquito menos maravillosos, pero con incensarios, llevando incensarios como llevan también en Maderuelo. Y quisiera detenerme un momento en esta imagen, porque lo que estamos viendo aquí son seres sobrenaturales, pero es que estamos viendo su apariencia metafísica, por eso solo la puede ver el clérigo. Porque los ángeles, estamos muy acostumbrados a pensar en el ángel de la guarda, que viene con nosotros al ladito, ¿sí o no? Que es como un niño al ladito, que viene, un niño con alas, que ayuda. No, pero estos son los ángeles cuando aparecen en la tierra. Pero los ángeles no habitan normalmente la tierra. Los ángeles, como dice Agustín, son seres de luz, que están en el entorno de la majestad de Dios y que solo ocasionalmente funcionan como mensajeros entre lo celeste, entre lo divino y lo terreno. Lo que vemos aquí son los ángeles, pero los ángeles metafísicos. Se los representa estrictamente frontales, apenas sin movimiento, estáticos, de un modo esquemático y casi geométrico, sometidos
a una abstracción singular, incluso con este regodearse en el girar de las alas, ¿no? Impasible el ademán tienen estos arcángeles en las bóvedas de Maderuelo. Y es que supongo que ahora que somos el clérigo, pues el clérigo le diría a los laicos que los arcángeles, los príncipes de las milicias celestes, que iban vestidos como emperadores, los serafines que llevaban el cuerpo cubierto por 6 alas con ojos que todo lo ven, patrullaban el cielo de la frontera. ¡Qué mayor seguridad que tener a un Dios que todo lo ve y todo lo sabe, y a estos seres sobrenaturales patrullando metafísicamente mientras los colonos patrullaban físicamente la frontera? Y es que daban seguridad porque estos seres sobrenaturales, que por cierto en Maderuelo los arcángeles han aligerado un poquito la ropa, el loros no es tan complicado, y los serafines la anatomía, porque tienen 4 alas en vez de 6, es decir, de angelología no andaban muy duchos en Maderuelo tampoco. Pero daba igual, funcionaba mucho mejor que saber conocer las 7 jerarquías angélicas enteras. Y es que a veces los ángeles abandonaban sus formas metafísicas, adquirían unas formas más corporales cuando bajaban a la tierra y entraban en contacto con el mundo carnal. Traigo un ejemplo lejano en el tiempo y en el espacio, pero es que me parece muy adecuado para el asunto. Es una miniatura de Cosmas Indicopleustes en las que se representan los serafines estáticos, frontales, flanqueando a Cristo, y el serafín de la Epifanía de Isaías, que en cambio se lo representa en 3/4, con una actitud mucho más viva, cuando procede a purificar los labios de Isaías con una brasa ardiendo. Pues bien, en la frontera también podían los ángeles atravesar el cielo físico y entrar en contacto con los seres humanos. No es casual que en Maderuelo se representen los ángeles metafísicos, pero en cambio, frontales, estáticos, eternos, inmutables. En cambio, cuando entran en la tierra, en el ciclo evangélico, se los representa en 3/4, gesticulan, hablan. En realidad ese ángel, a mi juicio, está ahí un poco para explicar que la penitencia viene de Dios, de arriba, no vaya a ser como el Cristo encarnado parece hombre, ojo que sus poderes sobrenaturales vienen de arriba, y el perdón también. No andarían muy fuertes en angelología, pero quienes hayan diseñado este programa tenían especial interés en distinguir entre la apariencia visual de los seres físicos y los metafísicos, no solo en cuestión de los ángeles. Es que a la Virgen se la representa con un nimbo negro en el ámbito metafísico y con un nimbo dorado cuando vive. Es decir, esta anunciación es el arquetipo de la anunciación, no es la anunciación evangélica. En cambio, cuando se la representa en la Epifanía, no, nimbo negro azulado tiene también el Cristo en majestad, y en cambio luce el nimbo dorado cuando baja a la tierra y perdona a la Magdalena. Estos nimbos azules o negros eran propios de la tradición bizantina temprana y querían hacer ver el oscuro resplandor, esa contradicción como figura literaria en la que habitaba Dios. Es una reliquia como representación figurativa, pero que no sé cómo ha llegado ahí, pero está. Quizá porque había también árabes, quiero decir, es posible que esta invisibilidad de Dios, esta insistencia tenga que ver con eso. Y por último, lo que veía el clérigo a su altura, en la banda inferior, hemos perdido la última banda, que tendría una decoración de cortinajes, sería la última de las visiones de Juan, la ciudad celeste, la Jerusalén celeste que baja de la tierra al cielo, al final de los tiempos, y que se despliega por los muros laterales. Por el muro norte se distingue, la arquitectura aloja
a los apóstoles sentados en sus puertas, tal como dice Juan, y vemos a San Pedro, a San Pablo. Es más difícil reconocer quiénes son estos otros 4, pero están alojados también en una suerte de puertas de la ciudad, y al otro lado hemos perdido a 2, o este peinado, que es muy propio de lo catalán. Sí, este flequillo, esto mucho en la pintura catalana, eso también lo trajeron de Cataluña. Ahí está San Juan, ¿no? Pero la Jerusalén celeste en Maderuelo está a la altura casi del suelo, ha bajado a la tierra. La capilla absidal de Maderuelo es la Jerusalén celeste. El clérigo está dentro de la Jerusalén celeste, porque la Jerusalén celeste se resistía en el siglo XII a bajar del cielo. Y así lo pueden ver en ejemplos como este. Esto es la capilla abierta en el crucero, en la tribuna alta del crucero de la iglesia de Sant Stefan, de Teuder en Sant Stefan, en el Delfinado. En la capilla, en la tribuna, más arriba no puede estar esa Jerusalén celeste que aquí ven, que se representa de un modo muy diferente, como una representación esquemática de una ciudad. No me voy a detener. Y en la bóveda sigue, por ejemplo, en San Pietro al Monte in Civate, en donde se ve la ciudad como una vista a pie de pájaro, a vista, a pie de pájaro, sí, a vista de pájaro. Ay, Dios mío, me sonaba error y no sabía en dónde. Bueno, y los apóstoles asoman a las puertas, como dice el evangelista. Pero a mi juicio, en Maderuelo se han seguido modelos de otro tipo, y vuelvo a tener que ir a los manuscritos de Beato, en donde la Jerusalén celeste se representaba como un desplegable, ¿no? Se aplanaba por completo esa vista a pie de pájaro y se disponían los muros de la ciudad en los 4 puntos cardinales, se colocaban los apóstoles en cada una de las puertas y su correspondiente piedra preciosa, como dice Juan en el Apocalipsis. En Maderuelo han plegado, me explico lo que quiero, han plegado la Jerusalén celeste del Beato Morgan y han forrado el cuerpo inferior, de modo que, insisto, se convierte en la Jerusalén celeste. Y es que en Maderuelo parecen haber sido también especialmente conscientes de la relación entre arquitectura, figuración y demás. Los muros de la capilla son la Jerusalén celeste. La bóveda es el cielo. Es más, es que la bóveda se desmaterializa y se convierte en un rompimiento de cielo. Es una bóveda descapotable, ¿no? Y la ventana, son también especialmente conscientes del papel de puertas y ventanas. Una sociedad defensiva, los vanos son fundamentales. Todo el mundo piensa en las saeteras, ¿no? Cuando piensas en un castillo, te vienen las saeteras a la mente, y la puerta del castillo. Pues bien, en las ventanas también la figuración se ajusta a su propia función. La paloma del Espíritu Santo entra por la ventana desde el cielo metafísico a la realidad física del interior de la iglesia. Y también las puertas son importantes. Al final del Apocalipsis, después de describir la ciudad santa, Juan dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, pues tendrán derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. Y por las puertas de la ciudad entran estos bienaventurados en el ángulo extremo este del muro norte de la capilla. Y el evangelista prosigue: foris canis, que se queden fuera los perros, esto es, los homicidas, los hechiceros, los fornicadores, los idólatras y todo aquel que ama y dice mentira. Que se queden fuera los perros. El origen, la genealogía visual de este perro de frontera es, a mi modo de ver, especialmente elocuente de esta sociedad de frontera. El motivo del perro rampante existía inserto en escenas de caza en objetos suntuarios árabes. De ahí lo tomaron los pintores de Berlanga y lo convirtieron en un modelo, en un
motivo meramente decorativo, cargado o privado de cualquier significación. El clérigo de Maderuelo se dio cuenta de que el perro podía colocarse a la puerta de la ciudad celeste, de la Jerusalén celeste, porque así lo decía Juan: foris canis, que se queden fuera los perros. Muchas gracias.